Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y ahora vamos a ver lo que serían las pruebas ANOVA de dos vías y el ANOVA factorial. Que en realidad la ANOVA factorial es una ANOVA de dos vías y el análisis de ANOVA de doble clasificación también es un análisis de dos vías. La gran diferencia entre estas dos va a ser el nivel de grupos que van a tener hacia el interior nuestras variables independientes que vamos a usar. Bueno, también vamos a sacar la potencia estadística, vamos a sacar también el tamaño del efecto a estas pruebas que hagamos y por último vamos a ver cómo se reporta en formato APA los resultados que obtengamos. Como hemos visto en otras presentaciones, lo más importante que vamos a necesitar va a ser nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el problema al que ustedes quieren encontrar una respuesta? Sin una buena pregunta de investigación va a resultar muy difícil diseñar y ejecutar un buen estudio. Deben de recordar que las pruebas estadísticas son pruebas de contraste de hipótesis, por lo cual necesitarán forzosamente una pregunta de investigación, la cual va a derivar en una hipótesis para poder hacer el análisis correspondiente. Por lo cual, para esta prueba, para este tipo de pruebas, vamos a usar una hipótesis, una pregunta como la que tenemos aquí. Una investigadora está interesada en conocer si la depresión tiende a disminuir a partir de diferentes tipos de tratamiento. Ahora, a partir de esta pregunta, vamos a generar nuestra hipótesis, la cual va a ser un enunciado tentativo que va a ser probado. Para escribir nuestra hipótesis, vamos a necesitar el tipo de prueba que vamos a usar, las palabras significativas, que en este caso nos vamos a referir a la significancia, a la P, a la probabilidad, para saber si los resultados que estamos obteniendo se deben o no se deben a cuestiones del azar. También vamos a obtener la variable dependiente y la variable independiente que nosotros vamos a escribir. Y entonces, ¿a qué me refiero con tipo de prueba? Deben de recordar que solamente podemos hacer tres tipos de prueba. Pruebas de diferencias, de relación y de predicción. Si hacemos de diferencias, entonces puede que sea una chi cuadrada, una U de Mann, una T de Student, o una Kruskal-Wallis o una ANOVA. Entonces, en este caso, nuestros análisis corresponden a estos tipos de diferencias. Ahora, hagamos y construyamos nuestra hipótesis. Tenemos aquí el tipo de prueba, las significancias, variables dependiente e independiente. Es importante este orden. Entonces, nuestra hipótesis quedaría así. No existen diferencias significativas en el nivel de depresión reportado por los participantes dependiendo si han recibido algún tipo de tratamiento. En este caso, yo estoy haciendo una hipótesis como si fuera una ANOVA. La siguiente, no existen diferencias significativas en el nivel de depresión reportado por los participantes, dependiendo si han recibido más de un tratamiento. Esta sería para nosotros lo que sería un análisis de ANOVA de dos vías. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de arriba, en la primera hipótesis, nada más tenemos saber si han recibido un tratamiento o no. Es decir, la variable, tengo nada más una variable independiente interviniendo en este momento versus la segunda que tiene pues más variables independientes eh, interactuando en el mismo momento. Vamos a verlo cómo se desarrolla esto. Tenemos entonces las pruebas de diferencias y las pruebas de diferencias también se van a subdividir. ¿Es al mismo grupo o a diferentes grupos? Al mismo grupo, nosotros estaríamos hablando de una investigación de corte longitudinal, en el cual se le van a aplicar más de una medida, más de un instrumento, más de una sola aplicación a la misma persona. Entonces, dependiendo si se le ha aplicado a la misma persona más de una vez un instrumento, pues podemos ocupar una McNemar, T de Wilcoxon, una T de Student para muestras relacionadas, una Q de Kochar o la Friedman. Si nosotros estamos ocupando a diferentes grupos, es decir, quiero comparar el grupo A contra el grupo B, es decir, estoy haciendo una sola aplicación a los individuos y voy a contrastar a los individuos o a los grupos o a los tratamientos. Entonces, en este caso, vamos a ocupar una chi cuadrada, una U de Mann, una T de Student, una Kruskal-Wallis o una ANOVA. Ahora bien, si son a diferentes grupos, ¿cuántos grupos tenemos? ¿Tenemos dos grupos o tenemos más de dos grupos? Si solamente tenemos dos grupos diferentes, tendríamos que estar utilizando una chi cuadrada, una U de Mann o una T de Student. Si son más de dos grupos, entonces podremos ocupar chi cuadrada, Kruskal-Wallis o una ANOVA. Todo va a depender del nivel de medición con el que contemos.
Ahora, aquí es donde se separan las cosas. Más de dos grupos y tenemos a la vez una variable, solamente una variable independiente. Aquí, bueno, aquí tengo un pequeño error. Voy a corregirlo de una vez. Tengo una sola variable independiente. Esta sería una i, puse un 1. Entonces, a esta la vamos a llamar nosotros, eh, bueno, podemos hacer el análisis de una chi cuadrada, una Kruskal-Wallis o de una nova. Sin embargo, si tenemos dos variables independientes, a estas dos las vamos a llamar ANOVAs de dos vías. Si es un diseño 2 por 2, es decir, dos niveles en mi primer variable independiente y otros dos niveles en mi otra variable independiente, a esa se le va a llamar una ANOVA de doble clasificación. Si tenemos dos variables de las cuales una tiene dos niveles y la siguiente tiene tres niveles o más, entonces nosotros la vamos a llamar una ANOVA factorial. Entonces, ahora, ya sabemos qué prueba tenemos que ocupar dependiendo de si cumplimos con las aplicaciones que tenemos. Ahora, vamos a saber nosotros, con los datos que ya aplicamos, qué prueba estadística tenemos que ocupar. Una cosa es lo que nosotros proponemos y otra cosa son los datos que nosotros, con los datos que contamos. Entonces, estadística paramétrica o no estadística paramétrica. Cumplimos con lo que serían los criterios para hacer una o hacer otra. Para la estadística paramétrica tenemos la homogeneidad de las varianzas, que sería la prueba de Leven. Bueno, la obtenemos a través de la prueba de Leven. La significancia y selección aleatoria de los grupos. Vamos a tener un nivel de medición intervalar o de razón para nuestra variable dependiente. Y así mismo una distribución normal de lo que sería la prueba, bueno, que se obtiene a través de la prueba de Kolmogorov, siempre y cuando tengamos una muestra más grande de 50 personas o una de Shapiro, que sería una muestra menor a 50. ¿Cuándo usamos la no paramétrica? Pues cuando no cumplimos todos estos supuestos, no hay homogeneidad, no hay selección aleatoria, no hay una distribución normal y contamos con un nivel de medición nominal u ordinal. Cabe destacar que si contamos con todos los supuestos, exceptuando la normalidad, es decir, tengo una buena homogeneidad, tengo un nivel de medición intervalar, tengo selección de casos, pero no cuento con normalidad, pero sí con un nivel de intervalo, aún así nosotros estaríamos ocupando estadística no paramétrica. Bueno, entonces, cuando tenemos una... aquí estoy arrastrando el mismo error. Tengo aquí, no es un 1, es una i. Y entonces, cuando tenemos una sola variable independiente y tenemos un nivel de medición intervalar y cumplimos con los supuestos de la estadística paramétrica, entonces podemos ejecutar una ANOVA. Si no cumplimos con los supuestos de la estadística paramétrica, entonces efectuamos lo que será una chi cuadrada, una Kruskal-Wallis o también bueno, cualquiera de estas dos, independientemente si contamos con nivel intervalor o de razón. Para el caso de cuando tenemos dos variables independientes, aquí la cosa se pone un tanto turbia, porque en realidad los análisis estadísticos se han abandonado en el aspecto de la estadística no paramétrica, por lo cual solamente contamos con análisis de la estadística paramétrica para la interacción de lo que serían dos variables independientes. Es por ello que por lo menos se debe de cumplir con el nivel intervalar de los supuestos de la estadística paramétrica, ya que no hay versiones no paramétricas de lo que serían las pruebas de dos vías. Y entonces también vamos a calcular lo que será el tamaño del efecto, la cual es el grado en que la hipótesis nula es falsa, es decir, que no cuando sí. No hay un efecto cuando sí lo hay. Calcular el efecto del tratamiento es un símil de lo que será el tamaño del efecto, que al fin y al cabo, ¿qué tan relevante, qué tanta relevancia clínica va a tener nuestro análisis, nuestro tratamiento, nuestros efectos? Y eso es grande, es importante, no es importante, es pequeño, mediano, grande. Y básicamente nos va a decir cuánto de la variable dependiente se puede explicar o predecir o controlar por la parte de la variable independiente. Estos son los criterios para la interpretación, mismos que nos va a dar el análisis, el programa y la paquetería estadística de GPower. ¿Qué más vamos a obtener? Lo que sería la potencia estadística.
Es el grado de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es realmente falsa. Es decir, que no hay diferencias cuando realmente no las hay. Es la capacidad de la prueba para detectar esas diferencias, relaciones o predicciones que están presentes. Convencionalmente es de 80%, que sería 1 menos 20, que nos daría el punto 80, lo cual estaría indicando que existe un 20% de probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta realmente es falsa. Esta se va a calcular a través del tamaño del efecto, perdón, del tamaño de la muestra, la que será la nuestra n pequeña, el nivel de error, la significancia o alfa, y el tamaño del efecto. Entonces, esta potencia estadística va a ser más o menos la prevalencia con la cual vamos a contar. Nos va a permitir generalizar los datos de nuestra muestra hacia la población. Y bueno, estas serían las situaciones de lo que sería la potencia, que sería no otra cosa sino el error tipo 2 de la investigación. El error tipo 1, recuerden que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, y lo que sería el error tipo 2, pues sería el error tipo beta. Ok, y entonces vamos a hacer nuestro análisis estadístico mediante la paquetería SPSS y posteriormente vamos a hacer el reporte en formato APA. Entonces nos dirigimos directamente a la paquetería de SPSS y yo tengo aquí lo que sería esta base de datos. Deben recordar que lo que estamos interesados aquí es obtener lo que sería un efecto de saber si la depresión tiende a disminuir a partir de lo que serían diferentes tipos de tratamiento. Entonces, si yo hiciera nada más, quisiera conocer cuál es la diferencia entre la depresión a partir de cada uno de estos tipos, pues yo estaría ocupando lo que sería una prueba ANOVA, una simple ANOVA, siempre y cuando cumpla con los criterios de la estadística paramétrica. Entonces, ¿cómo yo podría saberlo? Entonces, tengo que sacar lo que sería la normalidad de mi variable de presión. Entonces, me voy a analizar y voy a ponerle explorar. De aquí voy a meter mi variable en la lista de dependientes. Voy a pedirle los gráficos, gráficos de normalidad con pruebas, y le voy a dar continuar. Entonces, en este momento me van a salir los resultados. Voy a tener aquí lo que será mi prueba de normalidad. Como cuento con más de 50 participantes, cuento con 479, pues entonces yo estaría obligado a leer lo que sería la prueba de normalidad de Kolmogorov para mi variable dependiente, la cual ya tiene una corrección de Lilliefors. Y entonces, esta significancia a mí lo que me está diciendo es que hacia el interior de los grupos, bueno, hacia el interior de la depresión, esta no se está comportando de una manera normal, no es parecida a una campana de Gauss. Entonces, si yo hiciera una prueba nova, bueno, una prueba de T-de-Student a partir de diferentes tipos de variables que yo tengo, aquí tengo si ha recibido o no ha recibido medicación, si cuenta o no cuenta con redes de apoyo y si ha recibido algún tipo de terapia, que tengo 3 niveles. Entonces, en estas dos tratamientos cuento con 2 niveles de mis variables. En esta cuento con 3 niveles. Entonces, de esta manera yo podría hacer una T-de-Student en lo que sería si ha recibido medicamento o no ha recibido medicamento y saber el impacto que ha tenido sobre la depresión. O también podría ser una NOVA, cualquiera de las dos estaría bien, ya que la NOVA funciona para 2 o más grupos. Para lo que sería el tratamiento de redes de apoyo, pues también tengo nada más 2 grupos, también podrá ser una NOVA o una TD-Student, siempre y cuando cumpla con el criterio. Bueno, dado que hemos visto que depresión no cuenta con el criterio de la estadística de normalidad, pues en realidad yo tendré que estar ocupando una UDEMAN para estas dos comparaciones. Para el tratamiento en terapia, si yo cuento con 3 niveles de medición, entonces sí estaría obligado a hacer, por ejemplo, 3 comparaciones de 3 ANOVAs, es decir, psicoanálisis contra gestal, lo que sería psicoanálisis con cognitivo-conductual y posteriormente gestal contra cognitivo-conductual. Es decir, puedo hacer 3 diferentes tipos de T-de-Student o hacer una ANOVA en un solo momento. Sin embargo, como mi variable dependiente en realidad es una prueba, es una variable que no cuenta con normalidad, pues yo estaría obligado entonces a hacer lo que será una prueba Kruskal-Wallis.
Pero como nosotros realmente lo que queremos es saber la interacción entre estas dos, entonces, o podremos inclusive meter las tres. En realidad lo que estamos obligados es a hacer una nova de dos vías, ¿no? En este caso, pues pueden ser llegar a tres. Eh, entonces, nos vamos a lo que sería modelo lineal general y entonces nos vamos a estadísticos univariados. Bueno, primero quiero comprobar si hay un efecto por parte. Bueno, cuando usamos una nova de dos vías, cuando queremos saber la interacción entre estas dos. Es decir, vamos a hacer una prueba muy rápida de lo que sería una TED Student. Vamos a comprobar si hay diferencias o no a partir del tratamiento del medicamento. Entonces, yo aquí colocaría lo que serían mis grupos. Le solicito 1 y 2 y meto mi variable de depresión como la prueba de la variable dependiente. Y entonces yo acepto aquí esta prueba. Acá, medicamento, depresión. La tabla de muestra no se genera tabla de muestras independientes. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Hay un grupo vacío. Me está diciendo que hay uno de los grupos que estoy tratando de comparar que está vacío. Entonces, denme un segundo, voy a pausar el video. Voy a ver qué fue lo que pasó. Listo. Ya vi cuál fue el error. Cometí un error muy básico y muy sencillo, que en realidad es la definición de los grupos. Yo puse aquí 1 y 2, algo muy común y corriente que normalmente hacemos, cuando en realidad mis grupos están codificados de otra manera. Entonces, no es que me falten datos, en realidad mi base de datos sí está apoyada con los grupos, solamente que le puse aquí 1 y 2 cuando en realidad es 0 y 1, es decir, recibió o no recibió tratamiento, lo codifiqué de una manera diferente. Entonces, listo. Eh, Aquí lo que vamos a hacer entonces, podemos ver lo que sería la depresión. Vamos a tener el tratamiento 1 si ha recibido medicamento o no ha recibido medicamento y lo que sería la depresión. Entonces, como podemos ver, las medias son muy similares y la significancia bilateral que me está diciendo que en este caso tengo que leer la de arriba, pues realmente no hay diferencias en esos grupos. Entonces, pero a mí lo que me interesa es saber si hay diferencias a partir de si ha recibido medicamento y a la par cuenta con redes de apoyo. Esa es la función de una nova de doble clasificación. Una nova de dos vías, como quieran llamarla. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Me voy a analizar, voy a irme a modelo lineal general, modelo univariado, y aquí lo que voy a hacer es que a depresión la voy a meter con mi variable dependiente, solamente puedo meter una variable dependiente a la vez, perdón, y vamos a meter tratamiento, medicamento, en factores fijos, y a la vez vamos a meter si cuenta o no cuenta con redes de apoyo, que será el segundo tratamiento. Entonces, si nosotros inclusive sacamos una de estas, esta por sí sola ya sería una prueba ANOVA, pero una ANOVA simple, que si nos damos, si la efectuamos, vamos a ver, medicamento, me va a dar exactamente los mismos resultados que la prueba de diferencias. Entonces, tengo aquí estadísticos descriptivos, le voy a pedir lo que sería el tamaño del efecto, le voy a pedir la prueba de homogeneidad, y sería todo lo que voy a pedir en este momento. Eh, Podemos hacerle, no me va a permitir análisis post-hoc porque nada más tengo dos niveles en mi variable dependiente. Y vamos a hacer, bueno, continuar. Gráficos, no necesito gráficos en este momento. Y sería todo lo que necesitaría. Y entonces aquí me está diciendo que en realidad, pues es lo mismo. Tengo una significancia de este tamaño, que sería de 0.89, lo cual indica que no es significativo. Entonces, eso es algo pues muy malo en ese sentido, porque realmente pues no está funcionando el tratamiento, el medicamento, ¿no? Y entonces, pero podemos hacer la nova desde esta pantalla o hacer la nova desde la comparación de las medias o podemos hacer una T para esas comparaciones y va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces, vamos directamente ya a la parte univariados. Voy a meter mis dos variables independientes en este momento para saber cuál es el efecto de interacción.
Le pongo a aceptar y entonces yo ya tengo lo que serán mis factores fijos. Voy a tener el tratamiento, si han recibido tratamiento o no han recibido tratamiento médico, un medicamento, y si cuentan o no cuentan con redes de apoyo. Entonces, esa sería la interacción de las dos. Es porque me han dado tratamiento y tengo redes de apoyo o no tengo redes de apoyo, o no me han dado tratamiento y cuento o no cuento con redes de apoyo. Ese sería el producto de la interacción. Entonces, nos vamos aquí a la prueba del event. La prueba del event me está diciendo que tengo el problema de lo que serían varianzas no homogéneas. Eh, entonces, en ese sentido, pues es significativo. La significancia me está diciendo que hay diferencias hacia el interior de los grupos. Sin embargo, pues yo no puedo hacer mucho en este momento porque en realidad no existe como tal una prueba no paramétrica para que me pueda solucionar esto. Así que es la que tengo que hacer en este. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en tratamiento 1, medicamento 1, tengo una significancia de punto 25. Es decir, que esta variable como tal, pues no me está explicando el fenómeno, que será esta de aquí, no me está explicando las diferencias hacia el interior de los grupos. También tengo un tratamiento del apoyo en redes, la cual tampoco me está diciendo que sea un efecto de diferencias y si puede ayudar o no puede ayudar a la diferencia de la depresión. Sin embargo, quiero que noten esto. Este sería el efecto de interacción. Este efecto de interacción es el cruce dentro de las dos variables. Es decir, es porque has recibido tratamiento o del tratamiento 1 o no lo has recibido y has recibido tratamiento 2, es que existe una diferencia entre nuestros grupos. Entonces, esta ANOVA de lo que sería ANOVA de doble clasificación me permite directamente saber lo que serían esas dos diferencias. Aquí, bueno, me faltó pedirle lo que serían las gráficas, así que me voy a regresar para saber dónde están esas diferencias a través de una gráfica que me permita verla, ¿no? Le pico aquí en botón rápido, univariados, y entonces sí le voy a pedir las gráficas. Quiero que me grafique el medicamento en el eje horizontal y las líneas separadas como el segundo tratamiento. ¿Qué otras cosas le puedo pedir? Nada más, era lo único que me faltaba, ya que lo demás ya cuento con ello. Post hoc sigo sin poder, no me va a permitir hacer un análisis post hoc, aunque yo se lo esté pidiendo, porque en realidad pues no cuento con 3 niveles, ¿no? Y sería todo. Volvemos a ejecutar y entonces aquí tenemos esta diferencia. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en realidad vamos a tener un efecto de interacción en esta gráfica. Lo que me está diciendo es que las personas, la depresión está siendo muy útil cuando en realidad estoy recibiendo los dos tratamientos. En este sentido, voy a tener las medias más grandes o las medias más pequeñas. Entonces, si he recibido lo que sería tratamiento, voy a tener aquí el efecto del apoyo. He recibido un apoyo y lo que sería el medicamento, si he recibido y he recibido, entonces estoy contando con las medias más altas, lo cual sería algo bastante peculiar de lo que sería nuestra prueba, ¿no? Al final, nosotros lo que estaríamos esperando es que disminuya lo que sería el tratamiento de la depresión. Ahora, ¿qué es lo que sería una prueba de lo que serían una nova factorial? La nova factorial entonces sería diferente. Yo sacaría las redes de apoyo y yo metería el tipo de terapia que me está dando. Entonces, en realidad, las redes de apoyo pues no me están ayudando en realidad a lo que sería disminuir la depresión. Vamos a ver si lo hace la terapia. Entonces, en ese sentido, ahora sí puedo pedir análisis post-hoc, ya que ahora se ha vuelto un análisis de ANOVA factorial. Entonces, aquí voy a pedir lo que es la terapia y lo que voy a pedir aquí, en este caso, voy a pedir la prueba de Gabriel. La prueba de Gabriel lo que va a hacer es que va a hacer las comparaciones entre los grupos hacia el interior eh, de todas las combinaciones posibles, dado que el análisis ANOVA simplemente dice dónde existen las diferencias o no existen las diferencias. Podemos hacer cualquiera de estas, pero en realidad lo que sea Bonferroni sirve muy bien para muestras no tan grandes, Tukey sirve para muestras un poco más grandes y Gabriel va a servir en nuestro caso cuando los grupos
tienen diferencias en lo que sea el contenido, en la cantidad de participantes hacia el interior. Vamos a pedir las 3 y vamos a ver lo que serán los resultados. Y bueno, podemos continuar. Vamos a tener igual los gráficos, vamos a pedir medicamento y vamos a pedir lo que sería la terapia. Vamos a añadir, vamos a darle continuar y vamos a aceptar. Y entonces, ahora aquí, si ustedes pueden ver aquí los factores que estamos metiendo, tenemos el tratamiento, si ha recibido o no ha recibido. Vamos a tener a la par la terapia, puede ser cognitivo, puede ser gestalt o puede ser psicoanálisis que ha recibido la persona. Entonces, si se dan cuenta, tengo una N diferente entre los participantes. Son grupos intactos a los cuales pues ya venían directamente, puede pensarse, de un tipo de tratamiento y ahora lo que se está probando es el medicamento. Y queremos ver si el medicamento interactúa o no con el tipo de lo que serían los tratamientos que están recibiendo las personas. Entonces, por eso los grupos son diferentes, no podemos asignarlos como nosotros queríamos y por eso estaríamos ocupando Gabriel más adelante, ¿no? Y bueno, aquí son las medias de los grupos que estamos teniendo y aquí vamos a tener lo que serán los efectos de interacción. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se vuelve significativa el medicamento y también se está volviendo significativo por sí sola la terapia y también se está volviendo significativo la interacción entre ambos. Entonces, si ustedes analizamos lo que sería la primer prueba que tenemos acá arriba del tratamiento por sí solo, cuando hicimos una ANOVA, quiero que se percaten, ¿dónde está? Está aquí arriba, aquí está, de la F que tenemos aquí. Es por ello que yo quería hacer una prueba ANOVA, o una prueba TED Student también. La F como tal tenemos una F de punto 17, es decir, está muy, pero muy lejana de lo que sería la prueba, una prueba significativa, ya que tendría que estar alrededor de los 3.8 más o menos. Si vemos lo que será la otra prueba, la prueba de análisis factorial, ANOVA factorial, pues vemos que la F, es decir, el tamaño del efecto de lo que sería, bueno, el tamaño de la importancia de esa diferencia, pues se ha vuelto muy grande. Tenemos 34.47 y ahora sí es significativa a lo que sería punto 0.001. Vamos a tener aquí también el tratamiento, el cual tiene por sí solo una F de 27.50, que también es significativo, y el producto de la interacción de estas dos va a ser una F de 20.64. Entonces, mm, 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 vamos a analizar lo que serían las pruebas post-hoc. En estas pruebas post-hoc, entonces vamos a tener a Gabriel, que será la que nosotros estaríamos ocupando, puesto que el tamaño de nuestra N es muy dispar. Pero, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues casi todas van en el mismo sentido. Vamos a tener aquí lo que sería, deja sacar un lápiz. Vamos a tener aquí Tukey, que realmente la comparación entre cognitivo, cognitivo conductual y gestal no es significativo, es decir, está por arriba de punto 0.5. Cognitivo con conductual, perdón, cognitivo con psicoanálisis, tenemos una significancia de punto 0.001. Y lo mismo va a pasar para Bonferroni. La primera comparación no es significativa, pero sí lo es la segunda. Y lo mismo va a pasar con Gabriel. Lo único que va a cambiar entre cada uno de estos es la restricción, el grado de nivel de confianza, de poder rechazar el error tipo 1 de nuestra investigación, siendo algunos más laxos, algunos más estrictos. En este caso, Gabriel es un poco, pues más flexible, ¿no? Pero es el que necesitamos. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos cognitivo contra gestalt. Tenemos aquí una diferencia de medias, la cual no tiene un asterisco. Aquí lo podríamos marcarlo. Y entonces esa no es significativa, no hay diferencias, pero sí hay diferencias entre cognitivo y psicoanálisis, siendo una diferencia significativa, que no se debe directamente a cuestiones del azar. Si comparamos otra vez gestal con cognitivo, en esta no hay diferencias. Gestal con psicoanálisis, que será otra diferencia, es de punto 0.001. Y lo que sea psicoanálisis contra ambas, cognitivo, estas dos son diferentes. Es decir, psicoanálisis es diferente de las dos tipos
de variables, perdón, de los dos tipos de tratamientos, que será cognitivo y gestalt, pero cognitivo y gestalt no son diferentes entre ellos mismos. Entonces, vamos directamente a las medias para saber dónde está la diferencia como tal. Y entonces vamos a tomar lo que serán las medias totales. Entonces, en este sentido, pues sí, vemos aquí que tenemos una media de 2.24, que sería esta media de aquí. Esta 2.24 pues me está diciendo a mí que en realidad las personas que reciben tratamiento pues sí están teniendo pues una mayor depresión, ¿no? Eh, sí tenemos aquí lo que sería la gestal, pues también la gestal me está diciendo que tiene un nivel inferior y la cognitivo como tal tiene también una media menor. Es decir que en este caso funcionaría bastante bien lo que sería el recibir terapia como tal. Es bueno recibir terapia, puesto que aquí tenemos las medias de lo que serían cuando recibes terapia, las cuales son por sí solas más pequeñas de lo que sería cuando no recibes, pero como tal, pues es mejor cuando recibes una terapia cognitivo-conductual y una gestáltica que recibir lo que sería una terapia de psicoanálisis. Entonces, ¿qué tan grande es este efecto de interacción? Para eso, o es clínicamente relevante, es importante. Estos datos, debo señalar, son datos inventados. No tenemos que ir corriendo a decir que esto es real. Aquí yo hice unas pequeñas manipulaciones para que salieran algunas diferencias. Al final lo que yo quería es el procedimiento, no necesariamente hacer quedar bien o mal a alguna de las terapias. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora necesitamos el G-Power. G-Power nos va a decir si esta diferencia que estamos obteniendo realmente es importante o no es importante. Entonces, si nos vamos directamente a los efectos, que sería esta última tabla, que serán los efectos de interacción, aquí vamos a obtener los datos que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a abrir GPower. En el link de descarga van a poder, pero en la parte de información del video van a poder descargar un link directamente de este programa. Y vamos a darle test. Vamos a darle el tipo de grupo de análisis estadístico que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es una comparación de varios grupos, una ANOVA de dos o más variables independientes. Aquí pues no hay una categoría de ANOVA de 2 vías, de 3 vías, ANOVA factorial, ANOVA de doble clasificación. Aquí simplemente son varios variables independientes y esta es la que nosotros estaríamos solicitando, ¿no? Vamos a tener que ponerle aquí post hoc, porque ya hemos hecho la aplicación, no queremos saber cuántas personas calcular, sino ya tenemos la aplicación hecha. Y vamos a determinar, es decir, vamos a pedir, bueno, vamos a introducir los datos que nos está pidiendo. Entonces, aquí me está pidiendo la eta cuadrada. La eta cuadrada la tengo de este lado. Los datos que yo voy a introducir son los datos directamente de la interacción. Entonces, yo voy a meter mis datos de la interacción, que sería punto 106. Estos datos de interacción, pues ya me van a permitir a mí directamente calcular el tamaño. Yo calculo y transfiero a esta otra ventana. Y esta lo que me va a permitir es ver que tengo un tamaño medio. Está entre medio y grande. Entonces, esto me está diciendo que realmente pues es un análisis importante que realmente tiene que ser contemplado. Si fueran datos reales, pues yo diría que tiene que ser contemplado a la hora de que nosotros estamos analizando, contemplando enviar a una persona a un tipo de terapia. Yo elegiría primero mandarlo a un cognitivo conductual que a un psicoanalítico, puesto que con esta evidencia yo puedo corroborar que realmente funciona mejor, ¿no? Vamos a meter la significancia de este efecto de interacción, el cual es 0.001. El total de la muestra que me está solicitando. El total de la muestra sería, bueno, los grados de libertad son 2 grados de libertad, puesto que estamos comparando ahí los grupos. Es el grado de libertad de lo que sería el modelo. Y el total de mis participantes, que serían 356 participantes que están introduciéndose a el análisis. Y entonces yo con esto puedo calcular
la muestra, que el número de grupos. Ah, perdón, estoy equivocado acá. Le piqué donde no era. 356 será mi muestra total y los grupos de comparación, entonces sí, ¿cuántos grupos de comparación? Pues entonces tengo 5 grupos de comparación. Y ahora sí, ya lo puedo calcular. Y entonces este criterio de punto 99 me está diciendo que en realidad yo puedo afirmar que sí puedo generalizar estos datos de mi muestra hacia lo que sería una población entera. Entonces, estos análisis pues cobran mucha importancia si yo estuviera haciendo un análisis netamente real. Yo podría pues ya determinar con esto pues qué es lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, necesito sacar lo que sería, bueno, reportar estos datos. Vamos a reportarlos a través de lo que sería este archivo de Word. Y entonces yo tendría que escribir mis resultados, ¿no? Dice, para conocer si existían diferencias significativas en el nivel de depresión reportado por los participantes, dependiendo de los tratamientos que recibió, eh, a ver, reportado por los participantes, dependiendo de los tratamientos que recibió. Ujú. Se realizó un análisis ANOVA factorial, tomando como variable dependiente la depresión reportada por el participante y como variables independientes si recibió tratamiento o no y el tipo de terapia que recibió. Siendo estas psicoanálisis, gestal o cognitivo-conductual. Entonces, yo aquí digo cuál era mi pregunta de investigación y entonces digo de qué manera voy a responder a mi pregunta de investigación. A la par voy a agregar las variables dependientes y las variables independientes que yo estoy manejando, así como lo que serán los niveles de medición de las variables independientes. Entonces, bueno, el modelo para el valor del modelo F, entonces tengo que ir a lo que sería el modelo. Este modelo me va a decir, que es este de acá, que es el mismo que yo metí a lo que sería la prueba de tamaño del efecto y potencia estadística, me va a pedir los datos. Entonces, mi modelo fue una F de 232,350, mis grados entre y mis grados intra, que serían mis grados de libertad y mis grados de error. Voy a tener una F, el tamaño, que sería el tamaño de la interacción, 20.64. Una significancia de 0.001 que me salió. Y aquí voy a calcular lo que sería 1 menos beta, que sería el tamaño de la potencia estadística, que sería, en este caso, 0.99. Deben recordar que el formato APA exige y solicita que todos los valores que no superen la unidad no se les tiene que escribir un 0 por delante. Para el tamaño del efecto voy a tener lo que sería 0.34, es decir, un tamaño del efecto mediano. Y entonces, ¿qué digo aquí? Se realizó Gabriel como una prueba post-hoc. Las diferencias se encuentran en terapia cognitivo-conductual, que tiene una media de lo que sería 1.52, que es la media que yo puedo encontrar acá. También puedo poner inclusive la desviación estándar, lo cual complementaría muy bien lo que serán mis datos. Tendría que tener aquí una desviación estándar para cognitivo-conductual de 0.22. Lo mismo tendré que hacer para psicoanálisis con una significancia y entonces eso lo obtengo directamente del análisis post-hoc, ¿no? Que sería este análisis post-hoc, que sería el de Gabriel, que fue cognitivo-conductual con psicoanálisis, que es este producto de interacción. Me salió una significancia de 0.001. Recuerden que no pueden poner 0.00. Eso indicaría que de ninguna manera se podría deber a cuestiones del azar, lo cual eso es imposible. SPSS solamente nos da 3 dígitos. Ya hacia la derecha debe existir algún 1 por ahí, un 2, un 3. Vamos a ponerle un 1. Vamos a poner los intervalos de confianza de esta prueba estadística, de esta comparación. Estos intervalos de confianza deben recordar, siempre van a ser positivos ambos números o negativos ambos números cuando nuestra diferencia sea significativa. Si no es significativa, vamos a tener uno de los datos positivo y el otro negativo. Es decir, que va a cruzar el cero dentro de estos dos grupos. Si no cruza el cero dentro de estos dos grupos, pues entonces podemos tener una afirmación de que realmente existe una diferencia significativa.
Y entonces, simplemente aquí, si se dan cuenta, menos 1.9 y menos 0.33, entre esos dos números no está cruzando el cero, lo cual yo puedo afirmar y corroborar que pues esa significancia es buena. Y lo mismo sería la siguiente comparación, que será Gestalt con psicoanálisis. Le puedo poner ahí sus grados de libertad y una significancia que también cuenta con una probabilidad, un 95% de confianza y solamente un 5 de error. En este caso, empata con un 0.001, que sería pues una significancia todavía más grande de la que estamos solicitando. Y bueno, eso sería todo. Espero que les sirva mucho. Recuerden que las ANOVAs de dos vías pueden tener diferentes nombres y al final va a importarnos si existe o no existe un efecto de interacción. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando con este tipo de análisis. Y bueno, los dejo por ahora. Vamos a ver más análisis estadísticos más adelante. Tengan un excelente día.